Atención, atención, estamos en la frontera Brasil-Argentina. Bueno, vamos a hacer una salida rápida de Brasil para volver a entrar por el lado de Foz de Iguazú. Nos vamos a ahorrar unos kilómetros más y además vamos a conocer Puerto Iguazú, que no conocíamos, y otro lugar que se llama las minas de Wanda. No están aceptando sino pues supuestamente el dólar blue, es ese que tiene unas franjitas azules y que ese es como que el que más vale ahora. El que ya reciben, los otros ni los reciben. Y nos hemos encontrado con algo muy curioso, filas y filas de gente para poner gasolina. Y bueno, resulta que a los extranjeros no le están poniendo gasolina. ¿Qué pasa que no? Que no te venden, que porque no hay gasolina para extranjeros. Como parque provincial Uruguay, Wanda o Wanda. ¿Pero por qué? O sea, acá le dicen Wanda. Y Wanda es una ciudad que tiene muchas piedritas, amatistas también, es como la ciudad de las piedritas de Argentina. Qué rojiza la tierra por acá. El entorno verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo. Llegamos a Puerto Iguazú, donde quedan las famosas cataratas de Iguazú, con un día un tanto nublado, un tanto lluvioso. Y bueno, llegamos a Puerto Iguazú, encontramos una estación de gasolina, una YPF, pero la verdad que no estaba tampoco en muy buenas condiciones, los baños estaban súper sucios, súper desagradables, la verdad que estas no bueno. YPFs que están desabastecidas de combustible al mismo tiempo están pasando por desabastecimiento en la limpieza de baños. Muy sucio. Entonces como que bueno, decíamos, no paramos ahí. No fuimos a buscar un camping o algún lugar para quedarnos, porque en ciudades es mejor siempre tratar de buscar un lugar seguro, porque son ciudades grandes, turísticas. Entonces fuimos a un camping y ahí nos estaban cobrando mucho por la noche. Entonces descartado, pero sí a un porteño. Nano, ahí vamos a dejar sus redes sociales, gracias, que nos vio buscando lugar y nos recomendó un hotel que es donde les mostramos. Muy buena onda, Nano, porque él lo que nos ofreció en ese momento, él decía, yo no conozco un camping, no conozco nada, pero yo me estoy quedando en este hotel, yo lo único que puedo hacer es hablar con las personas que los dejen estacionar y yo me ofrezco a prestar el baño de mi habitación para que ustedes se puedan bañar, puedan tener una ducha con agua calientita y bueno, puedan dormir ahí. Entonces fue muy buena onda él, habló con las personas, nos llevó hasta el hotel. Y bueno, él mismo entró y nos prestó el baño y todo. Bueno, ya después fue que pudimos hablar con las personas del hotel y bueno, llegamos a un acuerdo para poder disfrutar de 2 noches de lujo en el hotel Tecoa Resort. Tecoa Lodge. Eso lo vieron en las historias, vayan y mírenlo en las historias destacadas de Instagram, porque esos días fueron positivos, no fue nada todo negativo, hay cosas muy positivas. Que fueron las 2 noches más frías creo que hicieron y estuvimos bajo techo, calientito, súper agradable, súper cómodos, que hace mucho tiempo no dormíamos en un hotel así. Te la pasamos re bien, la verdad que súper contentos. Estamos en ¿cómo es la feiriña? Sí. En la feiriña, bueno, acá se consiguen todos los productos auténticos y tradicionales de Argentina. Aceitunas, aceite de oliva, vinos, fernet, dulce de leche, especias, alfajores, la quilmes, mejor dicho, todo lo que produce Argentina como ícono de sus productos lo encuentran en la feiriña aquí de Puerto Iguazú. Acá estamos en el hito de las 3 fronteras, señores y señoras, con ustedes,
Brasil de un lado, Paraguay del otro y Argentina acá. Están construyendo un puente, estoy viendo eso a lo lejos. Interesante, muy interesante ese puente. Le va a dar mucha actividad a esta zona y sobre todo va a reducir ese paso de Ciudad del Este con Brasil, que es bastante movido por todos los días. Allá están vendiendo chipa. Chipa, si vienen a Misiones, pregunten por la chipa porque es el pan más delicioso que hay. Caburé, que también es otro pancito rico. Es como de mandioca con queso, pero es como si fuera un pan de bono así chiquiticos ricos. Muy rico, muy rico. Vamos a llevar para la cena. Bueno, seguimos entonces aquí en Puerto Iguazú. Este es un mapa general del lugar, de la zona. Acá a la derecha, como pueden observar, las cataratas del Iguazú. Parques, muchos más parques. Y la ciudad de Puerto Iguazú para que conozcan. El Caburé está... ¿Sí? ¿Te acuerdas que lo hacían como atravesado con un palo? Les voy a mostrar. El famoso Caburé. El famoso Caburé, mira, aquí de los guaraníes. ¿También con mandioca? Ok, más Con harina, hecho con harina de la yuca, la mandioca. La harina de yuca, muchachos, miren ahí. Bueno, muchas gracias, ya pasamos en un ratito. Listo. Caburé y chipa, qué delicia. Y el señor mate, esto es como un mate comunal. Mira, mate gigante, mira lo largo que es. La rueda está de este lado, según lo que veo esa foto. Ah, no. Mira. Es una... espera un momento. Pausa y volvemos. Vean los comerciales. Ya estamos con ustedes. Y suscríbanse ahí al canal mientras resolvemos una inquietud aquí. Bueno, acá de los cruceros para ir a dar un paseo. Creo que no es el plan el día de hoy. Y sí, vamos a tomarnos aquí una foto en el mirador. En este punto es el puerto de Puerto Iguazú, el puerto de Iguazú del lado argentino. Podemos observar paseos que hacen turísticamente, 60 minutos para que den una vueltita por ahí por el río Paraná, que está allá. Y este río que me parece es el río Iguazú. Tenemos que observar bien en el mapa. No estoy seguro, pero creo que es el río Iguazú. Bueno, pero allá al frente y el Paraná. Y este punto sería Brasil, acá, esta montaña aquí, este paso es Brasil, ese puerto que se ve acá es Brasil. Y del lado de allá, que es el cruce del Paraná, sería Paraguay. Por eso le llaman el hito de las tres fronteras. Es de los pocos lugares de América donde convergen tres naciones en un mismo punto. Pero si pasáramos con el piticito por acá, ¿pasaríamos a Foz de Iguazú? No. Toca preguntar si pasan, porque pueden pasar a Foz, mira, sí, allá. Estoy pensando. Y también pasan a Paraguay, o sea, eso lo eliges tú, si quieres que te pasen acá o allá. El tema es que... ¿Podrías pasar por río o podrías pasarlo por... Hay dos opciones, hay puente también, claro. Se puede pasar acá por río o por tierra. Aquí entonces, muchachos, nuevamente, en un punto más cercano, Brasil, Paraguay y Argentina, donde nos encontramos. Y están construyendo un nuevo puente. Ya existe uno que está un poco más al norte, que sería el puente de la Amistad, que también se cruza de Brasil a Paraguay. Pero ahora estamos viendo que está en construcción este nuevo puente, pero que une también Brasil con Paraguay. No hay puente que una este lado de Argentina con Paraguay, ese sí no. Pero sí hay que une Brasil con Argentina, que está allá al fondo, lo vemos. Más al fondito, ese es el puente que sí une Brasil con Argentina. Mira qué curioso. Van a hacer doble puente acá del lado brasilero con Paraguay. Tres naciones, tres identidades, tres culturas. Una gran hermandad. Aquí estamos, acá sería el hito de las tres fronteras del lado argentino. Recordemos que ya hace 4 años habíamos estado en el mismo punto, pero del lado de Brasil. O sea, donde está esa ruedita que no existía en ese momento no existía esa rueda de Chicago. Ahora estamos aquí, entonces, en el lado de Argentina. ¿Y cuándo vamos a estar en este mismo punto, pero del lado paraguayo? Puede ser mañana. No lo sabemos. Muy bien. Acá estamos entonces, muchachos, triple frontera del lado argentino en la ciudad de Puerto Iguazú. Aquí estamos, un nuevo lugar para el Twingo Sudaca. Bueno,
Dato curioso también por este lado, ¿no? Que aquí no te cobran para estar acá. Ah, Del lado brasilero nosotros entramos a este mismo lugar, pero nos cobraron la entrada. sí. Porque bueno, tiene una historia. Tiene museo, ahora tiene rueda. Y entonces al lado de allá sí te cobran la entrada. Sí, Brasil, lo comentábamos hace un momento, Brasil está mucho más avanzado a nivel turístico, en pro y en contra, ¿no? Porque todo le cobran a uno en Brasil, pero todo también está mucho mejor armado. Entonces son dos cosas ahí Para que nuestro tipo de viaje. para nuestro viaje no convienen mucho, pero al que le gusta turistear, que también es otro estilo de viaje, hay muchas más atracciones y más cosas. Y aquí en este punto se puede observar como cada país, cada nación tiene diferentes atractivos. Fíjense, por ejemplo, allá está Brasil con una espectacular rueda de Chicago, tiene el museo también, tiene una adaptación tremenda. Sí, Judy está distraída. Historia, no, porque estaba mirando un dron, que ahora tenemos ganas de tener un dron. Imagínate un dron desde acá volando esto. Esta imagen va a ser muy buena. Pero bueno. De este lado pues está bonito, pero se nota que del lado paraguayo hay muy poco a nivel de hito así. Yo alcancé a ver del lado de allá donde estábamos parados ahorita, hay como un cosito también, pero sí, es como más sencillito. A mí unos hermanos paraguayos mándenos imágenes del hito de las tres fronteras del lado de su país para ponerlas en este video. Así es. Conocimos también una comunidad, la comunidad eso fue indígena otra cosa de los positiva y guaraníes. linda. ¿Cómo se llama la comunidad? Arurara. Tenemos que mirar, no me recuerdo, por acá les dejamos el nombre de la comunidad, una comunidad guaraní de Misiones de Argentina, con Angelino, una persona que es como el líder aquí, una persona que cura a través de la medicina tradicional ancestral. Y aprendimos muchas cosas. Esto fue una cosa positiva del viaje. Nos recibió en su aldea, nos contó de sus costumbres, de su forma de vivir, nos presentó a su familia. Fue muy lindo, la verdad, pasar por ahí con ellos, compartir y saber un poco también la problemática o las cosas que ellos viven, ¿no?, en el día a día. Una nueva salida. Acá estamos en la frontera de Foz de Iguazú por el lado de Puerto Iguazú y Foz de Iguazú del lado argentino. Bueno, una semanita de no sé cómo describirla. Fue una semana extraña en Argentina. Una semana extraña en Argentina, con muchos aprendizajes, con muchas cosas interesantes aquí por ver. En nuestra querida Argentina es un país que adoramos, que hemos recorrido de punta a punta y que nos llena siempre de sorpresas. Con mucha tristeza de realidades que sí nos habían comentado, pero que no habíamos venido a vivir. Pero bueno, eso se trata de viajar. Y aquí estamos despidiéndonos de Argentina. No sé cuántas temporadas ya hemos estado. Pero creemos que esta ya es la última temporada. Ahora sí nos despedimos de Argentina por el lado de Misiones. De Misiones. Y bueno, también poco a poco nos vamos despidiendo del sur porque ya, ahora sí, rumbo norte. Vamos para el norte. Esta es la fila que tenemos en las aduanas. Aquí hay que hacer papeles para salir de Puerto Iguazú y entrar a Foz de Iguazú. Lo limita el río, un puentecito que hay acá. Entonces bueno, vamos a hacer los trámites. La salida fue fácil, pero acá estamos viendo que la entrada sí está muy complicada. Venir de Brasil a Argentina es donde está bien complicado. Una señora esa fila. ¡Wow! Creo que, salvo sea algo estrictamente necesario, no vamos a volver por este lado. Bueno, no sé si es por el tema de lo que la gente está viniendo a comprar cosas baratas acá, tanto gasolina como no sé. Estoy aterrado de eso. Tremenda fila para entrar a Argentina por la frontera de Iguazú. ¡Ah! Menos mal vamos al contrario. Sí. Porque si no, no me aguantaría esa fila, no. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué está pasando con Argentina, muchachos? No es que sea tanto. Pero la mayoría no, la mayoría son brasileños y paraguayos. Mira tú las patentes. Mira eso, diga. Está una locura acá, miren eso, van hasta por el otro carril. La gente está desesperada. ¡Qué locura! No, pero es que miren eso. El puente va, el tráfico, el tancón va todo el puente. Miren el color del puente. Medio se ve el celeste con blanco. En 3,
2, 1. Brasil, otra vez. Bueno, a ver, ahora sí vamos con todo para Brasil. Brasil. Vamos a ver nuestra temporada en Brasil, ahora sí de nordeste. No cantemos tanto, que es cuando canta uno. Frontera Argentina-Brasil. Bueno, acá estamos ya entrando nuevamente a tierras brasileiras. Volvimos a Brasil, aduana. Vamos a hacer los papeles. Acá estamos para hacer migración y aduana. No sé, fue extraño, por eso vamos como que a decir que fue muy extraño ese paso por Misiones. Nos queríamos despedir de Argentina, de esa Argentina que recorrimos durante mucho tiempo, de una Argentina de gente buena onda, copada y todo eso. Y llegamos como a encontrarnos en busca de eso, como esa era, yo creo que la búsqueda de eso nos dio otra realidad. Y no la encontramos, nos llevamos otra realidad muy diferente de esa parte de Argentina, de esa zona. De lo que dice Juancho, tal vez no dimos con las personas que eran. A todo lugar donde entrábamos de pronto a comprar algo, a preguntar algo, la gente muy, no sé, como muy cortante, no muy buena onda. Entonces como que nos dijimos, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con los argentinos? Bueno, y un llamado a la ciudad de Puerto Iguazú. Ojo con los reductores de velocidad porque son un peligro latente. Agarré uno en una subida en la avenida Guaraní, me parece, ¿cómo se llamaba eso? Bueno, agarré un reductor de velocidad, pero demasiado mal, o sea, estaba deformado, tenía doble reductor con una lomada muy alta y nos hundió el tapón del cárter, quedó sonando el motor horrible y no iba rápido, no iba distraído tampoco. Lo que pasa es que estaba demasiado mal formado y como el Twingo es bajito, lo choqué y tuvimos que reparar eso antes de pasar a Brasil nuevamente. Así es. Así que otro detalle ahí para los acontecimientos que venían pasando en Argentina. Entonces, no sé, como en resumen, no sé, nos pasaron cosas muy extrañas en Misiones, Argentina. Fueron 8 días muy intensos, la verdad, de muchas cosas raras. No sabemos qué pasó, no sabemos por qué también nos pusieron en ese momento, en ese camino, porque cambiamos nuestro camino allá. No sabemos si era para un aprendizaje de algo, puede ser. Pero sí fueron cosas extrañas para nosotros, la verdad. Altibajos, muchos altibajos. Que hace rato no vivíamos eso, como esas cosas tan una tras de otra, que pueden ser tontas, porque la gente dirá, ay, pero esas cosas son tontas, pueden pasar en cualquier momento. Claro, pueden pasar en cualquier momento, pero de pronto no tan seguidas, no todas juntas. Entonces como que hoy dijimos, bueno, no, ya estuvo bueno, o más bien seguimos nuestro camino, renovamos nuevamente energías y nos vamos. Así que bueno, nos despedimos de Argentina ya, agradecemos nuevamente a todos los argentinos que siempre se coparon con nosotros en todo el país, porque la verdad que lo recorrimos casi de punta a punta. Nos vamos a quedar con ese recuerdo. Bueno, sí, quedamos con un pequeñito recuerdo ahí feo de esta parte de Misiones, pero bueno, ya estamos aquí ahora en Foz de Iguazú, en el lado brasilero. Y bueno, vamos a comenzar continuar con nuestras rutas aquí por Brasil. Bueno, queríamos desahogarnos con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Y bueno, suscríbanse ahí al canal, sigan nuestras aventuras y continuamos entonces recorriendo Sudamérica en el Twingo Sudaca. Así es, y bueno, díganos si creen en las energías. ¿Crees en las energías? ¿En la magia de los viajes? ¿En la magia de los viajes? Nosotros las creemos mucho en las energías, creemos en esa magia del viaje. Y bueno, a veces hay energías que no son tan buenas, así que bueno, escríbanos ahí, déjenos sus comentarios si creen en eso.